Buenas, en el teórico de hoy hablaremos de lo que es la enfermedad periodontal, la enfermedad gingival, la gingivitis y la periodontitis. Con respecto a estos dos términos, en las clasificaciones anteriores de 1999, decíamos que la gingivitis es la inflamación de la encía alrededor de la pieza dentaria y la periodontitis es la extensión de esa inflamación hacia los tejidos de soporte de la pieza dentaria. Dentro de lo que son las enfermedades gingivales, acá vemos una revisión de la literatura en donde las enfermedades gingivales son una amplia familia de diferentes patologías que se encuentran confinadas a la encía, como anteriormente habíamos dicho. Son el resultado de diferentes etiologías. El interés por las alteraciones gingivales se basa no tanto en su gravedad, sino en su prevalencia en la población. Las enfermedades gingivales forman un grupo heterogéneo en el cual se pueden ver problemas de índole exclusivamente inflamatoria, pero también alteraciones de origen genético, traumático o asociadas a alteraciones sistémicas. Acá podemos ver una imagen, ¿no es cierto?, de una boca en donde vemos el cambio de coloración de la encía que denota que estamos en presencia de una inflamación gingival. Las enfermedades periodontales humanas abarcan un amplio espectro de condiciones. Algunas de ellas están relacionadas con el biofilm de la placa bacteriana, mientras que otras aparecen independientemente del acúmulo de este biofilm y pueden ser modificadas o no influidas por él. El sistema de clasificación, como anteriormente habíamos dicho, de 1999, fue el primero en reconocer la necesidad de clasificar las enfermedades gingivales, pero tenía muchos defectos. Dentro de su clasificación de las condiciones gingivales se encuentran algunas rarezas, como la gingivitis asociadas a diabetes mellitus y la gingivitis por déficit de ácido ascórbico. Estos incluyen en un error, ¿no es cierto?, debido a que el déficit de ácido ascórbico no es a causa de la gingivitis. Entonces deberíamos reagrupar este tipo de gingivitis en otra clasificación. En este sistema no se intentó definir la salud, lo que es claramente un factor crítico al intentar establecer definiciones de enfermedad. Y la descripción de la gingivitis era innecesariamente compleja, ya que integraba tantos factores predisponentes como modificadores en el diagnóstico. En el 2017, cuando se creó la nueva clasificación, en donde se dejó una definición clara de lo que es salud periodontal, tanto a nivel histológico como clínico, asimismo adoptó una metodología reduccionista para permitir definir gingivitis según únicamente dos categorías principales: las gingivitis inducidas por biofilm de la placa bacteriana y las enfermedades gingivales no inducidas por biofilm de la placa bacteriana. Un factor crítico a la hora de definir la salud fue reconocer que pueden existir la salud periodontal a nivel localizado y a nivel de la boca completa. Es así como el periodonto puede ser intacto o reducido. Un periodonto intacto es aquel que no presenta pérdida de inserción clínica o pérdida ósea, mientras que un periodonto reducido puede aparecer con dos situaciones independientes. Un paciente con periodontitis, por ejemplo, con alguna forma de recesión gingival o después de una cirugía de alargamiento coronario, o un paciente con antecedentes de periodontitis. Para ello se establecieron definiciones de caso de salud y gingivitis para las tres situaciones en los términos descritos más adelante. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, las características normales de la encía, en donde vemos el filo de cuchillo, la característica del punteado de cáscara de naranja, la terminación en donde las papilas ocupan todo el espacio hasta llegar hasta el punto de contacto, ¿no es cierto?, de las piezas dentarias. También podemos ver, ¿no es cierto?, en esta diapositiva la salud periodontal distinguida, ¿no es cierto?, en lo que es la gingivitis, por un lado, en el lado izquierdo, y en el derecho
una enfermedad periodontal. Solamente a modo de ejemplo. ¿Sí? Seguimos. La Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia han elaborado un nuevo sistema de clasificación de las patologías y alteraciones periodontales y periimplantarias. Por ello, el objetivo del presente trabajo de revisión es presentar la nueva clasificación. A partir de esta clasificación vamos a poder trabajar de una manera más simplificada en la clínica con los pacientes, y los diferentes grupos de trabajo han trabajado sobre, en punto número 1, salud periodontal y patologías y condiciones gingivales. Este es el punto que vamos a desarrollar en este teórico. En el punto número 2, las periodontitis. En el punto número 3, los trastornos del desarrollo y adquiridos y manifestaciones periodontales de enfermedades sistémicas. Y el punto número 4, las patologías y condiciones periimplantarias. Entre los cambios más relevantes hay que recalcar que también se presentan definiciones y que por primera vez se clasifican las alteraciones periimplantarias conjuntamente con las patologías periodontales. Ahora sí, la periodontitis se caracteriza por medio de dos dimensiones, en estadios y en grados. En su conjunto, la nueva clasificación puede ofrecer a los profesionales de la salud una forma más útil de realizar investigación y mejorar el tratamiento a nivel del paciente. En este artículo de la gingivitis experimental en humanos de Loe y Taylor, la primera o la piedra fundamental de la anterior clasificación. Solamente a medida que fueron surgiendo, ¿no es cierto?, en estos últimos 20 años, nuevas cosas en lo que es la clasificación de enfermedades periodontales, necesitamos reverlas y ponerlas en una nueva clasificación que a partir del 2017 ha sido, ¿no es cierto?, implementada. Como ejemplo significativo de este proceso, los cambios en la clasificación de la periodontitis son altamente relevantes. En la clasificación del 99, la periodontitis se dividía o subdividía en periodontitis crónica, en periodontitis agresiva, en periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, en enfermedades periodontales necrosantes y abscesos periodontales. Pero esto carecía de una distinción clara de la base patobiológica entre las categorías que han sido descritas, lo que ha hecho que sea dificultoso para establecer un diagnóstico claro y por lo tanto una puesta en práctica específica de las medidas preventivas y terapéuticas para estas entidades clínicas específicas. En esta tabla vemos la nueva clasificación de salud gingival y alteraciones gingivales inducidas por placa, adaptadas por Shapley y Van Dyck y colaboradores. Podemos ver que debemos definir lo que es el concepto de gingivitis. El concepto en el que es más complejo alcanzar un consenso como para definir la gingivitis inducida por placa en un periodonto reducido, esto se debe a que es un hecho reconocido que las consecuencias de la periodontitis son irreversibles y que un paciente que desarrolla periodontitis sigue presentando un riesgo elevado de recidiva en esa periodontitis, independientemente de que sea un paciente que en la actualidad esté sano como resultado de un tratamiento exitoso. También tenemos que ver en su localización individual la inflamación gingival definida, ¿no es cierto?, por el índice de sangrado al sondaje. En zonas poco profundas, en mayor o igual a 3 milímetros de profundidad. Y también en bolsas cerradas de 4 milímetros. Por ello, se consensuó que una vez diagnosticada la periodontitis, un paciente sigue siendo un paciente de periodontitis durante toda su vida, cuyo estado puede ser clasificado en un momento tras un tratamiento exitoso de una de las tres formas siguientes: controlado, en remisión o no controlado. Con respecto a lo que es esta tabla, en donde vamos a ir desarrollando la clasificación actual de salud gingival, podemos ver que la podemos dividir en dos grupos principalmente: en salud periodontal y en gingivitis inducida por placa bacteriana. La salud clínica
con un periodonto sano, en primer término, la salud clínica gingival con un periodonto reducido, que a su vez, como habíamos dicho recientemente, es un paciente que puede ser con una periodontitis, que haya sufrido una periodontitis y en este momento esté estable, o en un paciente que no tenga periodontitis, pero sí un periodonto reducido. En el punto número 2, la gingivitis inducida por placa bacteriana, en donde el periodonto está intacto, como punto número 1, o punto número 2, periodonto reducido en pacientes sin periodontitis, y también periodonto reducido en pacientes con periodontitis tratados con éxito. Esto puede ser asociada exclusivamente al biofilm o placa bacteriana, o también mediada por factores de riesgo sistémicos o locales. Dentro de estos factores de riesgo sistémicos, como ser el tabaquismo, la hiperglucemia, los factores nutricionales, agentes farmacológicos, hormonas sexuales esteroides, la pubertad, el ciclo menstrual, embarazo, los anticonceptivos orales o los trastornos hematológicos, están dentro de los factores que pueden modificar el curso de la enfermedad. Dentro de los factores predisponentes a que se provoque esta enfermedad, tenemos los factores de riesgo locales. Aquí podemos obtener factores retentivos de placa, como por ejemplo las restauraciones o la sequedad bucal. Y por último, las hipertrofias gingivales inducidas por fármacos. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, en 2 diapositivas, la encía sana con sus características normales. Podemos obtener, ¿no es cierto?, el punteado característico, ¿sí?, en la zona de la encía insertada, la encía libre que termina en filo de cuchillo y que ocupa toda la tronera gingival, ¿no es cierto?, en donde podemos observar que no hay una inflamación clínicamente visible. El color de la encía insertada es un color rosa coral, ¿sí?, la línea divisoria bien marcada con la mucosa bucal a través de la línea mucogingival. Y en la otra diapositiva también podemos obtener, ¿no es cierto?, o podemos observar, mejor dicho, una encía sana, pero con diferentes características. Se debe a que es un periodonto reducido. Pudo haber estado, ¿no es cierto?, en presencia de la enfermedad periodontal, como en este caso, y que ha sido, diríamos, tratada con éxito, o pueden ser, ¿no es cierto?, provocados por un trauma oclusal que haya provocado la reabsorción tanto ósea como del tejido gingival. También podemos observar aquí en esta otra diapositiva cómo son las características de la encía inflamada, en donde podemos ver, ¿no es cierto?, esa pérdida del punteado característico en alguna de las zonas, ¿sí?, o como en este sector, un color más rojizo, una deformidad en la forma de la encía, una pérdida de ese punteado característico, como habíamos dicho, también una pérdida de ese filo de cuchillo, ¿sí?, y también podemos observar, ¿no es cierto?, la no llegada, diríamos, de la papila interdental hasta la zona del punto de contacto de la pieza dentaria, o por el contrario, ¿no es cierto?, la encía está crecida, provocando un aumento en forma globosa alrededor del punto de contacto. Podemos observar también, ¿no es cierto?, diferentes situaciones en donde podemos observar, como habíamos dicho, un periodonto reducido sin periodontitis, como en este caso, en donde podemos observar la encía que mantiene características parecidas a la del periodonto intacto, con algunas modificaciones, como por ejemplo la encía interpapilar o papila interdentaria, perdón, que no llega al punto de contacto, recesiones gingivales, en este caso causadas por una mala oclusión. Ahora, ¿cómo evaluamos la presencia de inflamación gingival clínica? Este es un método objetivo disponible para evaluar y clasificar por grados la inflamación gingival
es el índice del sangrado al sondaje. Es importante, y a partir de ahora vamos a ir viendo en las tablas y en las clasificaciones las características que debemos tener en cuenta para poder evaluar y poder clasificar a los pacientes gingivales o periodontales. Trombelli en 2018 indica que el índice de sangrado al sondaje es calculado como la proporción de zonas sangrantes al ser estimuladas por una sonda periodontal estandarizada, con una fuerza controlada de 0,2 newtons, en el extremo apical del surco en 6 localizaciones. Y esto es una diferencia con respecto a lo que realizamos en la clínica, que solo hacemos 4 localizaciones: mesiovestibular, vestibular, distovestibular, y la diferencia vendría a ser que en la clínica nosotros hacemos por palatino una sola localización. Si bien hacemos el recorrido del surco, marcamos la más grave de todos los dientes presentes, ¿no es cierto? Este grupo de consenso recalcó que las limitaciones de estos criterios clínicos son el resultado de la no existencia de una sonda periodontal estandarizada, lo que hace una variabilidad muy grande entre los examinadores o factores relacionados con pacientes y tabaquismo. El grupo hizo recomendaciones específicas para obtener una sonda periodontal de uso universal. Con respecto a lo que es la gingivitis, en la actualidad podemos decir que se consensuó, ¿no es cierto?, las siguientes medidas. La inflamación gingival se diferencia de la gingivitis, aunque desde el punto de vista técnico están en el mismo grado de conveniencia. Un paciente definido al mismo tiempo como un caso de periodontitis y un caso de gingivitis. No obstante, un paciente con periodontitis puede tener localizaciones con inflamaciones gingivales y profundidades de sondaje menor o igual a 3 milímetros de profundidad tras el tratamiento, pero estos pacientes pueden no necesitar una limpieza de la superficie radicular por recidiva de periodontitis, sino solamente un refuerzo en la medida de la higiene oral y remoción de la placa para la inflamación gingival localizada. Muy bien. Las variaciones en las definiciones para investigación y tratamientos clínicos aparecen como complicación al intentar equilibrar estas dos necesidades, en donde tenemos registrar la prevalencia de la periodontitis en los estudios epidemiológicos y evitar un sobretratamiento en la clínica para los pacientes que hayan sido tratados con éxito en la periodontitis. El umbral para definir este estado de salud es un periodonto reducido en un paciente tratado con periodontitis que fue establecido en menor o igual a 3 milímetros para los estudios epidemiológicos y en la parte clínica menor o igual a 4 milímetros, pero sin sangrado al sondaje. Muy bien. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, algunas situaciones clínicas en donde hay inflamación a causa de la placa bacteriana y factores locales como ser la aparatología ortodóntica. También pacientes con inflamaciones modificadas por fármacos, como en este caso. Llegamos a los criterios diagnósticos para evaluar tanto salud como enfermedad o la gingivitis inducida por placa. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a tomar 4 parámetros importantes: la pérdida de inserción, la profundidad de sondaje, el sangrado del sondaje y la pérdida ósea radiográfica. Vamos a ir describiendo después con alguna otra diapositiva a qué nos referimos con cada una de ellas. La pérdida de inserción en un paciente con salud no debe haber pérdida de inserción, y en un paciente con gingivitis inducida por placa tampoco. La profundidad de sondaje debe ser menor o igual a 3 milímetros en un paciente sano, lo mismo que en un paciente con gingivitis. El sangrado del sondaje es aquí donde se diferencia. Para obtener, ¿no es cierto?, un paciente con salud
debe ser menor al 10% de todas las superficies de la boca. Y en cambio, para la gingivitis, para considerarse gingivitis, mayor a ese 10%. Obviamente, en gingivitis no hay una pérdida ósea radiográfica y tampoco lo hay en salud. Siguiendo con los criterios diagnósticos para evaluar salud y gingivitis, tenemos que en un periodonto reducido en pacientes pero sin periodontitis, y hablando de lo que es salud y gingivitis, tenemos que la pérdida de iniciación clínica puede haber y el paciente estar sano. Lo mismo que instalada la gingivitis. La profundidad de sondaje debe ser menor o igual a 3 milímetros para considerarse en salud. Lo mismo que en la gingivitis. En el sangrado de sondaje debe ser menor al 10%, como habíamos dicho en los criterios anteriores, y en la gingivitis debe ser mayor a ese 10%. Obviamente que en pacientes con periodonto reducido, la pérdida ósea radiográfica es posible, tanto en salud como en gingivitis. En contraposición con los pacientes con periodontitis tratadas y estables, tendríamos que hablar de que una pérdida de inserción clínica, tanto en salud como en gingivitis, en pacientes que hayan tenido periodontitis, puede estar presente. La profundidad de sondaje, no debe haber ninguna zona con profundidad de sondaje y sangrado al sondaje mayor o igual a 4 milímetros en adelante para considerarse paciente en salud. En cambio, en la gingivitis puede ser menor o igual a 3 milímetros, pero siempre debe haber sangrado al sondaje. Por eso es que en salud no debe haber más del 10% del sangrado al sondaje en toda la boca, y en cambio en la gingivitis tampoco, también debe haber mayor al 10%. La pérdida ósea radiográfica está presente en ambos casos. ¿Cuál es el primer signo clínico de enfermedad gingival? Es el sangrado al sondaje. Por eso es un parámetro tan importante. ¿Y cuál es el primer signo radiográfico de enfermedad periodontal? Es la defumación de la cresta cuando no hay una solución de continuidad en la cresta interdentaria. Bueno, con respecto a lo que es el sondaje, debemos entrenarnos con una sonda periodontal estandarizada, como en este caso de Marquis, que viene calibrada cada 3 milímetros, en donde vamos a colocar la sonda paralelo al eje longitudinal del diente y vamos a ir en forma de saltitos rodeando la pieza dentaria, ¿sí?, para poder obtener las diferentes medidas que debemos después volcarlas en un periodontograma. Acá podemos observar, ¿no es cierto?, una sonda periodontal calibrada, ¿no es cierto?, por computadora, que serían las más exactas, ¿sí? Muy bien, con respecto a lo que es profundidad de sondaje, la profundidad de sondaje es una medida que se toma desde el margen de la encía hasta el fondo del surco gingival o hasta donde penetra la sonda periodontal. A diferencia de la inserción que se toma desde el límite amelocementario hasta el fondo de la bolsa. Muy bien, continuamos. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, las diferentes medidas. Acá, sangrado al sondaje, ¿no es cierto?, que habíamos hablado que era uno de los parámetros importantes para determinar salud o enfermedad. También con la sonda periodontal podemos determinar la ubicación del límite amelocementario y su diferencia con el margen gingival, como se ve, ¿no es cierto?, en esta otra imagen, en donde pueden coincidir o en donde hay una profundidad de bolsa verdadera,
¿no es cierto?, como la periodontitis, o una profundidad de bolsa falsa, como en este caso sería una inflamación gingival modificada por fármacos. Con respecto al examen radiográfico, la radiografía más precisa con la que contamos en la clínica es la radiografía para evaluar, ¿no es cierto?, la pérdida ósea, la radiografía de Bywin o de aleta mordible. Acá pueden ver, ¿no es cierto?, en donde podemos observar la solución de continuidad, ¿sí?, en la cresta interdental. Podemos ver también que ahora incluimos dentro de la clasificación los implantes dentales, por lo tanto también debemos sondearlos para determinar si estamos en presencia de salud o enfermedad. Los parámetros son similares, pero lo vamos a evaluar, ¿no es cierto?, en el punto número 4 de la clasificación. Acá podemos ver radiográficamente, ¿no es cierto?, dos implantes, en el cual uno de los dos no hay pérdida ósea y en el otro sí hay pérdida ósea. O acá otro implante en donde también se nota la pérdida ósea. Acá un implante en donde no se nota la pérdida ósea. Y una zona, como la he marcado acá, ¿no es cierto?, donde hay una solución de continuidad en la cresta que se debe, ¿no es cierto?, al inicio de la enfermedad periodontal y coincide con dos restauraciones que pueden estar en no muy buenas condiciones. Acá podemos observarlo mejor, ¿no es cierto?, esa esfumación de la cresta que corresponde al inicio de la enfermedad periodontal. Entonces, la gingivitis inducida por biofilm de la placa bacteriana, a nivel de cada localización se define como una inflamación local inducida por el acúmulo de biofilm de la placa bacteriana, contenido dentro del tejido gingival. Esto no se extiende hacia la inserción periodontal y es reversible mediante la reducción de los niveles de placa supra y subgingival por el equipo odontológico y el paciente. Entonces, ¿deberíamos clasificar la gravedad de la gingivitis? El grupo de trabajo consensuó que con fines epidemiológicos, la gingivitis con un periodonto intacto y la gingivitis con un periodonto reducido en pacientes sin antecedentes de periodontitis se define como un número mayor o igual a 10% de las localizaciones sangrantes, ¿sí?, y con profundidades de sondaje menor o igual a 3 milímetros. Una gingivitis localizada se define como un 10 o un 30% de todas las zonas evaluadas y una gingivitis generalizada con mayor al 30% de todas las zonas evaluadas. Por último, la hipertrofia gingival inducida por fármacos ha sido considerada como una subclasificación diferente e incluye fármacos que pueden inducir la aparición de bolsas falsas. Esto también va a ser tratado más adelante en otro teórico que corresponde a la clasificación en sus diferentes estadios. ¿Alguna pregunta? Muy bien.